A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. A lo largo del siglo XX, Colombia ha sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. En el año 1986 se presentó una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa. La primera propuesta de una asamblea constituyente fue una iniciativa del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M19, presentada en su pliego de condiciones para liberar al político conservador cautivo Álvaro Gómez Hurtado. El presidente Virgilio Barco lanzó la propuesta de reforma de la Constitución a través de una consulta popular que condujera a la derogativa del artículo 13 del plebiscito de 1957, que impedía aplicar métodos extraordinarios de reforma. El 30 de enero de 1988 se concretó la propuesta de la convocatoria de un referendo para el 13 de marzo del año 1988, fecha de elecciones locales, a fin de que el propio constituyente primario dejara sin piso dicha barrera legal. No obstante, surgieron varios opositores, entre los que estaban los expresidentes Alfonso López y Misael Pastrana, aunque este último se mostró abierto al diálogo con el gobierno, firmando el 20 de febrero de 1988 el acuerdo de la Casa de Nariño para convocar al pueblo a un referendo el pasado 9 de octubre de 1988. El expresidente Carlos Lleras Restrepo mostró su apoyo, sin embargo, un año antes había solicitado la reforma a través de un acto legislativo. El candidato presidencial Luis Carlos Galán mostró su apoyo abierto a la propuesta gubernamental de Barco. Mediante el acuerdo se pactó realizar un proceso de reajuste institucional de 8 meses que contemplaba la creación de un órgano constituyente, originando el Congreso. Este presentaría una propuesta de reforma constitucional al Congreso y luego se realizaría un referéndum donde los artículos reformados se sometiera a la aprobación del pueblo, y contemplaba la redacción de una propuesta a cargo de una comisión preparatoria integrada por 14 miembros, 13 de los cuales eran representantes de los partidos liberal y conservador. A pesar de que la reforma la dirigían estos dos partidos, la comisión preparatoria realizó 5 audiencias públicas, convocando diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales. Durante estas audiencias se presentaron una serie de propuestas individuales y colectivas por parte de sindicatos, gremios, partidos, movimientos, universidades, etc. Tales organizaciones llevaron 523 propuestas. De estas difícilmente se podrían extraer un proyecto político o modelo económico común, pues en su mayoría constituían reivindicaciones colectivas o sectoriales. Sin embargo, el acuerdo de la Casa de Nariño no pudo continuar avanzando, debido a que fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado el 4 de abril de 1988. Pese a esto, el gobierno decidió presentar a consideración del Congreso un proyecto de reforma constitucional el 27 de julio de 1988. No obstante, el 15 de diciembre de 1988, el gobierno hundió el proyecto de reforma en el Congreso debido a la injerencia del cartel de Medellín. Teniendo congresistas en su nómina, había agregado pocos días antes una pregunta para prohibir la extradición. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, se dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esta década y asociaba los problemas del país con la falta de participación e inclusión política, bajo la consigna, abro comillas, aún podemos salvar a Colombia, cierro comillas. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros del Movimiento 19 de Abril M19 en 1990, el Ejército Popular de Liberación EPL y el Movimiento Armado Quintilame en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. Fue exactamente en la noche del 4 de julio de 1991 cuando en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se firmaba y entregaba a Colombia la nueva
nueva Carta Magna que empezó a tener vigencia a partir del 7 de julio del año en mención. La Gaceta Constitucional, en su número 114, promulgó por primera vez la nueva Constitución Política de la República de Colombia. Entre los constituyentes se encontraba Horacio Serpa, Álvaro Gómez, el expresidente de la República, César Gaviria, y 75 constituyentes más que hicieron parte de dicho movimiento histórico. A finales de los años 80 atravesaba una grave crisis coyuntural originada por una gran ola de violencia a causa de los grupos del margen de la ley, del narcotráfico, la corrupción y la desigualdad que habían convertido al país en un campo de batalla y dejó miles de víctimas, entre ellas algunos aspirantes presidenciales de aquella época. Esta máxima expresión de violencia afectó gravemente a toda la población colombiana, en especial a la más vulnerable. Ante tanta criminalidad, ciudadanos y en especial estudiantes universitarios, muchos de ellos gravemente afectados por la muerte de Luis Carlos Galán en el año 1989, en busca de una reforma constitucional que se adaptara a las circunstancias sociales de aquel tiempo y haciendo uso de los mecanismos legales de la época, decidieron empezar a convocar un movimiento ciudadano conocido como la Séptima Papeleta, que dio como resultado un movimiento sin precedentes en el país. Para las elecciones del 11 de marzo de 1990, en las cuales se elegirían mediante 6 papeletas, una para cada elección, a senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y al presidente de la República, apareció una histórica séptima papeleta mediante la cual, a través de un plebiscito, se buscaba votar por una asamblea constituyente que reformara la Constitución de 1986. Dicha asamblea fue aprobada plebiscitariamente durante el gobierno de Virgilio Barco. Posteriormente, el 9 de abril de 1990, se eligieron popularmente a 70 constituyentes. Otros 2 fueron elegidos por el presidente de la República de aquella época para que representaran al EPL y otros 2 más para la representación de los exguerrilleros del Quintilame y PRT. Dicha constituyente fue convocada mediante un decreto ejecutivo que finalmente fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia. Es importante mencionar que a esta constituyente le antecede la desmovilización del grupo subversivo M-19. La Constitución de 1991 fue el resultado de un consenso entre diferentes sectores políticos y sociales representados en la Asamblea Nacional Constituyente. A través de dicha Constitución se establecieron artículos muy importantes donde se crearon acciones constitucionales garantistas, tales como la acción de tutela, la cual es una acción constitucional que permite la protección de los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados o están siendo amenazados, ya sea por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular. También se incluyó la acción de cumplimiento, el derecho de petición, se reconoció la acción popular, se creó la Corte Constitucional, también la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Estableció que los gobernadores fueran elegidos popularmente, entre otras cuestiones. Pocas veces ha sido tan cierto que estamos reformando para pacificar. A la violencia, el odio y la impunidad le hemos opuesto la transformación pacífica, la reconciliación y la justicia. La tarea, claro está, aún no culmina. Ahora tenemos que demostrar que aquello que soñamos, aquello por lo cual tanto luchamos, no solo es posible en un texto constitucional, sino también en la realidad. Hemos colocado los cimientos de esta gigantesca obra. Ahora, todos juntos, hombro con hombro, tenemos que levantar el resto de la edificación. Nos esperan nuevos y grandes esfuerzos, nuevos y grandes desafíos. Muchos problemas no van a desaparecer como por encanto. Hará falta mucho trabajo y mucha imaginación para utilizar debidamente los nuevos instrumentos que tenemos en las manos para luchar contra la violencia y para combatir la miseria. Por lo pronto, lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio, de atropello. ¿Cómo puede haberlo ahora que la sociedad se ha librado de las amarras que le hacían difícil expresarse, ahora que las consignas otrora revolucionarias están recogidas en la Constitución a propuesta del gobierno, del Partido Liberal, de la Alianza Democrática M-19,
del Movimiento de Salvación Nacional, del Partido Social Conservador, de la Unión Patriótica, los indígenas y los evangélicos, del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad, del Quintín Lame y el PRT? No, que nadie se llame a engaño. Se ha construido una nueva legitimidad basada en un consenso pluralista para que continúe la lucha sí, pero la lucha democrática, no la confrontación armada. La Carta de 1991 es un tratado de paz, el nuevo instrumento para la reconciliación. Miremos hacia el futuro. La Constitución de 1991 nos ha volcado a una nueva situación. Se siente correr un aire refrescante, se ven abiertas las ventanas para un juego político fluido, equilibrado y vigoroso. Y hay una inmensa avenida larga y ancha para que la recorran ciudadanos identificados con su Constitución, orgullosos de su democracia, decididos a continuar construyendo esta otra Colombia. La política tradicional, viciada por el clientelismo, es rebasada por una nueva forma de movilizar la opinión, por un estilo político purificado de las prácticas que todos rechazamos. Al imaginar el porvenir, recuerdo con emoción a Luis Carlos Galán, que le devolvió a la política su majestad, que mostró la fuerza de las ideas para transformar la realidad, que inició y será para siempre parte omnipresente de este futuro. La democracia sobrevive, decía Galán, si una nación logra identificar un fin colectivo que nos interprete a todos y no a sectores privilegiados. Pues bien, ese fin colectivo ha sido identificado y está representado en este proceso, en el que sin lugar a dudas Galán habría sido protagonista principalísimo. Ha renacido la esperanza. Es nuestra la certeza de que hemos logrado cumplir las palabras del libertador Simón Bolívar al haber conservado intacta la ley de leyes, la igualdad. Ha renacido la confianza en nuestras enormes posibilidades para asumir el revolcón en toda su magnitud, para avanzar con vigor en esta etapa de nuestra historia, para iniciar desde hoy y con esta nueva carta de navegación el camino hacia el siglo XXI, para tomar el rumbo correcto en el horizonte despejado que tenemos por delante, sin más temor que el de vacilar, porque el futuro está ahí para quienes se atrevan a consagrar su vida a la construcción de una nueva Colombia. Ha quedado atrás el viejo orden y con la ayuda del Dios de Colombia vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica. Colombianos, bienvenidos al futuro. Hemos llegado al final de nuestro capítulo el día de hoy. Los dejamos a continuación con toda la programación del Canal 13 y nos vemos en un próximo capítulo.